católica. Aquella noche, Luciani se sentó a cenar en el comedor del Palacio Apostólico de la Ciudad del Vaticano. Mientras Albino Luciani cenaba, en otros lugares, otros hombres vivían un profundo estado de ansiedad, causada por los cambios que pensaba efectuar el Papa Luciani. El obispo Paul Marcinkus, director ejecutivo del Banco del Vaticano, estaba preocupado por asuntos mucho más serios que sentarse a cenar. Nacido en Chicago el 15 de enero de 1922, su vertiginosa carrera llegó a convertirlo en el banquero de Dios, ya que manejaba casi a su antojo los millones del Vaticano. Marcinkus fue presidente del Banco del Vaticano desde 1971 hasta 1989, lo que lo convirtió en uno de los hombres más poderosos de la Iglesia. Otro hombre era el cardenal Jean Villot, secretario de Estado del Vaticano. Tenía una lista que le había entregado Luciani, en la que figuraban los nombres de las personas cuyos ceses o traslados debían de efectuarse inmediatamente. Había un factor común que vinculaba a todos los hombres que figuraban en la lista. Eran masones y el propio Villot figuraba en ella. En Buenos Aires había otro hombre que se sentía preocupado por la actitud de Juan Pablo I. Era Roberto Calvi, presidente del Banco Ambrosiano. Era íntimo amigo de Licio Gelli y Umberto Ortolani, sus dos protectores de la logia masónica P2. En Nueva York, el banquero siciliano Michele Sindona también venía observando detenidamente las actividades del Papa Juan Pablo I. Luciani quería escarbar en los asuntos del Vaticano, donde el obispo Marcinkus dirigía la red de corrupción que existía en el Vaticano, que incluía, entre otras actividades, la limpieza de dinero negro perteneciente a la mafia, que involucraba a Calvi, y cuando Calvi quedara involucrado, arrasaría con él a Sindona. Michele Sindona nació en Patti, Sicilia, el 8 de mayo de 1920. Al igual que Albino Luciani, Sindona había conocido de niño la pobreza. Mientras Luciani crecía con la determinación de combatir y erradicar la pobreza para que nadie tuviera que sufrirla, Michele Sindona se consagró a quitarles a otros, si podía, lo poco o mucho que tuvieran. Apodado el Tiburón, su capacidad de persuasión era la mafia y su poder la masonería. Había sido educado por la mafia y asesorado y aconsejado por el más audaz y brillante chantajista que había entonces en Italia, Licio Gelli. Vulgarmente a Gelli le llaman el titiretero siniestro. Los títeres que Gelli manejaba eran numerosos y estaban repartidos por distintos países. Gelli dominaba la logia masónica P2 y a través de la P2 controlaba toda Italia. Hace años el gran titiretero se había encargado de organizar el triunfante regreso del general Perón al poder, lo cual el propio Perón reconoció y agradeció, poniéndose de rodillas a los pies de Gelli. A las 4:45 horas del 29 de septiembre, la hermana Vicenza encontró al Papa muerto. Según dice el investigador británico David Jalop en su libro En el nombre de Dios, la hermana Vicenza dio dos versiones ambiguas de cómo encontró al Papa. Según sus primeras y entrecortadas declaraciones a un grupo de sacerdotes franceses aquella misma mañana, le había encontrado sin vida en su cuarto de baño. Sin embargo, la otra versión, sin duda maquillada por Villot, habla de un hombre sentado en la cama con signos de agonía en el rostro cuando la hermana entró en su habitación. Jalop insiste en que esta discrepancia es muy importante. Si se determinara que la monja lo encontró muerto en el cuarto de baño, aún con sus vestiduras papales, este hecho apuntaría a que falleció poco después de su brindis con el cardenal Villot, aquella noche del 28 de septiembre. David Jalop reconstruye las acciones del cardenal Villot y consigue una trayectoria muy sospechosa.
Se dice que este cardenal informó de la muerte a las 5 horas. Las gafas y zapatillas del Papa desaparecieron misteriosamente, y se especula que pudiera haber restos de vómito, que en un hipotético análisis explicarían las causas de su muerte. Justo a las 5 horas, Villot o un ayudante llamó a los embalsamadores, que a esa misma hora estaban curiosamente preparados para el evento. Lo que ocurrió entre las 5 y las 6 horas sigue siendo un misterio. A esa hora, el doctor Busonati, y no el profesor Fontana, jefe del Servicio Médico del Vaticano, llegó para confirmar la muerte, aunque sin emitir el correspondiente certificado de defunción. Según este facultativo, la causa del fallecimiento fue un infarto. Sobre las 6:30 horas, Villot empezó a informar a los cardenales, 1 hora y media después de la llegada de los embalsamadores. Antes de las 6 de la tarde de ese día, los apartamentos del Papa ya se habían limpiado y cerrado. Sus secretarios habían retirado su ropa, incluso sus cartas, apuntes, libros y recuerdos personales. En otras palabras, a las 6 de la tarde, las 19 habitaciones del Papa Juan Pablo I no guardaban ningún recuerdo de su corto papado de 33 días. El autor inglés David Jalop indica a Marcinkus como uno de los autores de la presunta eliminación de Juan Pablo I. Las extrañas circunstancias del deceso de Albino Luciani, un ataque cardíaco para alguien que gozaba de buena salud, y otros sucesos misteriosos, como que la defunción no fuese certificada por el forense del Vaticano, sino por otro, y lo precipitado de su embalsamamiento, dispararon la teoría de que en realidad Juan Pablo I fue asesinado. La doble confesión de la monja Vicenza Tafarel inducen a pensar que fue envenenado. El libro El día de la cuenta, del sacerdote español Jesús López Sainz, presume que el sumo pontífice fue envenenado con una fuerte dosis de un vasodilatador. El libro En el nombre de Dios, del investigador inglés David Jalop, sostiene que fue envenenado por altas jerarquías de la Iglesia Católica, en complicidad con mafiosos vinculados con el Banco Ambrosiano y hermandades secretas masónicas. Veamos cuál es la diferencia entre un saludo normal y el saludo masónico. En la imagen superior de la izquierda vemos un saludo normal y en la imagen de la derecha vemos un saludo masónico, en el que el dedo gordo o el pulgar presiona sobre el segundo nudillo de la mano del compañero masón. Y bien, aquí tenemos al Papa Pablo VI haciendo el saludo masónico con un desconocido masón. Observe cómo los dos pulgares presionan el segundo nudillo de la mano del compañero masón. Aquí tenemos otro ejemplo. Volvemos a ver el mismo caso. El entonces primer ministro inglés, Tony Blair, también masón, por supuesto, presiona el segundo nudillo de la mano derecha del Papa Benedicto XVI. El obelisco del Vaticano fue levantado originalmente en Heliópolis por un faraón desconocido de la quinta dinastía. Durante su historia de 4.400 años, el obelisco se ha movido con éxito 3 veces. Se trasladó a su actual emplazamiento en 1586 por el ingeniero arquitecto Domenico Fontana, bajo la dirección del Papa Sixto V. El obelisco representa el falo del dios egipcio Osiris, según la mitología egipcia. Pero esta no es la única evidencia irrefutable del culto masónico de las altas jerarquías católicas hacia la antigua religión de misterio de Egipto. Aleister Crowley fue un mago ceremonial, ocultista, satanista, miembro influyente de la Orden Hermética de la Aurora Dorada, y llegó a ser el líder mundial de la Ordo Templi Orientis. También fue un masón, obteniendo los grados más altos del rito escocés y del rito egipcio. Es considerado el satanista más importante del siglo XX. ¿Notan alguna similitud con el cardenal mexicano Norberto Rivera?
Quizás las evidencias más reveladoras sean que en numerosas ocasiones el Papa Benedicto XVI haya hecho el llamamiento a la humanidad a crear un nuevo orden mundial. Es incierto hasta qué grado los Illuminati, a través de la masonería, hayan infiltrado la Iglesia Católica, pero es claro que actualmente el Vaticano trabaja para lograr los objetivos Illuminati. ¿Acaso la creación de un gobierno mundial no es el principal objetivo Illuminati? Un gran maestro Illuminati una vez dijo que el mundo es un escenario y todos nosotros somos actores. Por supuesto que este no es un pensamiento original, pero ciertamente describe el punto de vista Illuminati sobre cómo trabaja el mundo. Esta no es una teoría de la conspiración, son cuestiones reales. Fritz Springmeier, en su libro épico, Linajes de los Illuminati, se reunió y conoció con algunas personas, de las que ahí escribió. Algunas de las personas que expuso están vivas y son muy peligrosas. A la oscuridad nunca le ha gustado la luz. Aún, muchos secretos de los Illuminati están celosamente guardados, porque el secretismo forma parte de sus vidas. Ellos controlan el flujo de la información y controlan el proceso de los gobiernos. Controlan también la creación de dinero y, finalmente, controlan el cristianismo en sus diferentes denominaciones. Mucho del dinero sucio de los Illuminati es donado a iglesias evangélicas en Estados Unidos para que puedan funcionar. Evangelizadores como Billy Graham han sido masones y sus carreras han sido impulsadas por la élite mundial. Su libro explica de manera detallada qué son y cómo actúan los Illuminati. Los Illuminati son unas líneas generacionales de linajes satánicos a los cuales se les ha conferido el mayor poder. Es acerca de la oligarquía ocultista secreta que domina el mundo. ¿Qué son ellos? ¿Cómo son sus rituales? ¿Y cómo ellos controlan el mundo? El control de los Illuminati en el proceso de aprendizaje, desde la cuna hasta la sepultura, les da una gran capacidad para dar forma a nuestros marcos de referencia. Hace mucho tiempo, en las oscuras páginas no escritas de la historia humana, poderosos reyes descubrieron cómo podían controlar a otros hombres, mediante la tortura, las prácticas mágicas, las guerras, la política, las religiones y cuestiones de interés general. Estas familias elitistas diseñaron estrategias y tácticas para perpetuar sus prácticas ocultas. Capas y capas de secretismo han escondido a estas familias de las masas profanas, pero muchos autores se han referido a su existencia. La investigación de Fritz Springmeier sobre los Illuminati lo condujeron a leer y devorar cerca de 1000 libros. A través de los años, el mundo del oculto se ha mantenido escondido en los libros de historia. Ellos han gobernado tras las sombras. Cada una de las religiones de misterio tiene sus secretos, concilios que los gobiernan, y cada concilio está sometido a un gran concilio supremo con su respectivo cuerpo gobernante. Las religiones de misterio, a su vez, controlan a las masas y a los líderes políticos. La imagen clara del desarrollo en los libros de historia fue alterada, y un gran poder está concentrado en las oligarquías del mundo. Pero ¿quiénes son estas personas poderosas?, me repetía constantemente. Si hay una conspiración, ¿quiénes son los conspiradores? Los libros de historia están repletos de información acerca de la élite y de las masas. Es interesante ver que, echando una mirada muy analítica, bajo el escrutinio y la examinación, el investigador encuentra que ellos han perpetuado su poder por centurias y han trabajado codo a codo con otras élites para controlar a las masas. Cuando se aprecian bajo una mejor luz, las guerras entre los reyes ya no parecen ser guerras entre facciones de la élite, sino guerras ingeniadas para el control de las masas por parte de sus gobernantes elitistas y codiciosos. ¿Pero quiénes son estas gentes? La pregunta no puede ser contestada como uno esperaría,
ya que el poder viene en muchas formas y tamaños. El poder no tiene que ser altamente visible para estar activo. Debido a la oscura naturaleza de estos linajes malignos, ellos han tratado tradicionalmente de mantenerse en secreto. Yo creo que los hechos hablan por sí mismos. Si uno estudia estos linajes, se dará cuenta de lo poderosos que son. Generalmente se llevan muy bien con los comunistas, quienes supuestamente son los que se encargan de quitarles la riqueza a estas familias y dárselas a la gente. Sin embargo, esto solo es un doble discurso, diseñado para reforzar la superestructura de ilusión, de que los comunistas son enemigos de todos los capitalistas, pero los comunistas no son enemigos del capitalismo monopólico. La familia Rockefeller es una dinastía familiar estadounidense, cuyos miembros han tenido un gran desempeño en el mundo empresarial y político de su país. La dinastía fue fundada por John D. Rockefeller, quien creó un vasto imperio empresarial, especialmente en el sector petrolero, y en lo sucesivo la familia ha contado con importantes empresarios, ejecutivos y políticos de renombre. Son una de las familias más poderosas del mundo. La familia alcanzó un gran poder durante la era de Rockefeller I, durante la cual su fortuna sobrepasó los $600.000 millones y controló el más grande monopolio de la historia, que acabaría desintegrándose, pero aún así, las acciones sobre todas las compañías petrolíferas que surgieron de su imperio la mantuvieron dentro de los mismos estándares. Tras la muerte de John Davidson Rockefeller I, la familia comenzó a operar más aún en el sector inmobiliario y de bienes raíces, destacando como proyecto principal el Rockefeller Center. La familia además mantuvo el control sobre muchas otras inversiones en el mundo financiero, de la construcción, la minería, entre otros. Además, progresivamente se fue consolidando su legado empresarial bajo el nombre de diferentes empresas, incluyendo la ExxonMobil, la Chevron, la Sogio, la Pennzoil, el JP Morgan Chase, el grupo Rockefeller, entre otras cosas. Nelson Rockefeller fue gobernador del estado de Nueva York y vicepresidente de los Estados Unidos entre 1974 y 1977. Jay Rockefeller fue gobernador de Virginia Occidental y desde 1984 es senador. De 2007 a 2010 fue el presidente del Comité de Inteligencia del Senado. Los poderosos Rockefeller rinden tributo a Prometeo en el Centro Rockefeller de Nueva York. Prometeo es la versión griega de Lucifer. ¿Por qué Lucifer y no Satanás? ¿Por qué hay algún matiz en esa diferencia, en esa palabra? Sí, nosotros escogemos a Lucifer porque entendemos que es el portador de la luz. Pero en el fondo, Muy ligado al mito griego de Prometeo. en el fondo, Muy ligado al mito griego de Prometeo. La familia Rothschild, conocida como la Casa Rothschild, es una dinastía europea de origen judío-alemán, algunos de cuyos integrantes fundaron bancos e instituciones financieras a finales del siglo XVIII y que acabó convirtiéndose a partir del siglo XIX en los más influyentes linajes de banqueros y financieros de Europa y del mundo. En 1836, los Rothschild ya eran los banqueros internacionales de mayor éxito de la época. Se estima que tienen cerca de $500 trillones. Desde las sombras, los poderosísimos Rothschild controlan Israel y el sionismo. Los Rothschild son la familia más poderosa y rica del mundo.